programa. Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Unisimón al Aire. Bienvenidos a esta nueva edición y hoy con un muy buen tema de Pharrell Williams, Happy, ¿sí? Porque estoy feliz. Eso es importante. Muy buenas tardes, bienvenida Zulay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero José. Un saludo muy, pero muy especial a todas las personas que nos escuchan y nos ven en la emisora La Voz del Norte. Un saludo muy especial también para todos nuestros estudiantes, profesores, administrativos y todos los amigos de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos una vez más a su programa Unisimón al Aire. Muy buenas tardes, Zulay. Muy buenas tardes a todos. Y hoy, pues, siguiendo con esta tradición que hemos hablado con el ingeniero Omar, aquí de un saludo especial al ingeniero Omar y que, bueno, esperamos volverlo a tener muy pronto aquí en el programa. Vamos a hablar de un municipio y siguiendo esta región suroccidental de Bochalema. Ya hemos venido hablando de todas estas regiones y hoy hablamos de Bochalema. Bochalema, fundada en 1756, un municipio muy cercano, un clima agradable. Y bueno, yo creo que ¿quién de nosotros no tiene una foto en el parque de Bochalema con ese samán, Zulay? Dime que no has ido y no has disfrutado ese paseo, visitado la iglesia y tomarse una foto en ese samán o intentar abrazarlo, que es casi imposible. Claro que sí, Bochalema, muy bello, muy recomendado también, muy cerquita. Estamos leyendo por aquí, queda 43 kilómetros de Cúcuta, estamos muy cerca y hay que visitarlo definitivamente, los balnearios. Fabuloso de Bochalema, ese samán que de verdad dan ganas de abrazarlo, pero toca sí, la foto. La fotico, es un agua deliciosa, es una de las mejores aguas potables que tenemos naturalmente. Es un municipio que tiene mucha agricultura y sobre todo minería. Carbón es uno de los mejores carbones del departamento, están dentro de los mejores carbones. Hay una mina de mica, piedras calizas, bueno, hay una minería importante. Un saludo a todos los de Bochalema, Zulay. Un saludo muy, pero muy especial. Nos pueden escribir, la invitación es para que nos escriban, nos saluden, nos pueden llamar también a la emisora y nos pueden escribir sus comentarios a través de la transmisión en vivo por Facebook Live. Bueno, Zulay, entonces hoy vamos a empezar de una vez con la sección del día, Al Día con la Unisimón. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Muy buenas tardes. Al Día con la Simón, ese disco, esa canción que está de fondo, Zulay, ¿por qué esa canción? ¿Cuál es el tema hoy de Al Día con la Unisimón?
Bueno, hoy tenemos un tema también muy especial, mitos y realidades de la felicidad, porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad establecido por la ONU. Entonces tenemos invitados muy especiales, una estudiante y dos profesores de nuestra universidad que nos van a hablar de eso, de los mitos y las realidades de la felicidad. Aquí viene, Zulay, es un tema que cae muy bien, es un tema que nos refresca y sobre todo ese tema de los mitos, de qué mitos tenemos alrededor de la felicidad y todas estas realidades que hay de la felicidad. Y entonces, ¿hoy quién nos acompaña, Zulay? Bueno, antes de presentar a nuestros invitados, les voy a leer por acá algo del colombiano. Dice, en la página web de la ONU se lee el mensaje acerca de la celebración de este Día Internacional de la Felicidad. La población de todo el mundo aspira a vivir una vida feliz y plena, libre de temores y necesidades, sin necesidades y en armonía con la naturaleza. Sin embargo, el bienestar material básico sigue siendo difícil de alcanzar para demasiadas personas que viven en la pobreza extrema. Hoy vamos a hablar de eso, de la felicidad desde el punto de vista también del ser humano, el punto de vista organizacional. Es así como les voy a presentar a nuestros invitados del programa. Tenemos a Judy Chaparro Suárez, ella es estudiante de programa de psicología de nuestra Universidad Simón Bolívar, autora de algunas publicaciones también respecto a este tema, y también pertenece al semillero de investigación de psicología. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por permitir este espacio. La felicidad es un tema bastante controversial, ¿sí? Y en torno a este giran diferentes mitos, aunque recientemente hay diversas investigaciones y demás, no hay que desconocer que es un tema que viene de siglos atrás, desde los filósofos griegos. En este sentido, los filósofos concebían la felicidad desde dos vertientes: la hedonista, que decía que la felicidad estaba guiada principalmente hacia el placer o la consecución del placer, y la eudaimonista, que va más orientada hacia el exterior, ¿sí? En la medida que consigo o logro ciertas metas en mi vida. También la felicidad, o uno de los mitos que gira en torno a la felicidad, es que es un estado de perfección. Entonces soy feliz en la medida que tengo la vida perfecta, y no es así, o en la medida en que experimento emociones positivas, lo cual es totalmente errado, exacto, porque si bien es cierto que las emociones negativas aportan a la supervivencia del ser humano, las emociones positivas también, y es allí donde entra la psicología positiva a jugar un papel importante, ya que no desconoce el sufrimiento humano. Esos conceptos generan a veces frustraciones cuando no llego a esos climas, ¿no? Así es. Quiero también invitar a todas las personas que nos escuchan y nos ven para que comenten con el hashtag Mi Felicidad Es respecto al tema del día. Judy, mi felicidad es. ¿Qué es para ti la felicidad y cómo complementarías esa frase? La felicidad para mí es estar bien conmigo mismo, ¿sí? No solo es estar bien con mi entorno, sino sentirme bien conmigo misma, entender y comprender mis emociones y sobre todo manejarlas en un entorno social. Bueno, y también nos acompaña Eduardo Andrés Torres Santos. Él es profesor de nuestra Universidad Simón Bolívar, psicólogo, magíster en psicología con énfasis en ocupacional y organizacional, especialista en psicología ocupacional y organizacional y especialista en gestión del talento humano por competencias. Profe Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Unisimón al Aire. Buenas tardes, Zulay. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder estar hoy acá, pudiendo hablar un poco sobre la felicidad, en este caso, desde los entornos de trabajo y cómo esto afecta también la productividad, la eficiencia y contribuye a las metas y objetivos de la organización, ya que nosotros como individuos, prácticamente estamos 8 o más horas en un entorno laboral, ¿no? Y tenemos muchas prioridades por las cuales trabajamos. Sin embargo, es el mismo el trabajo el que nos hace una distancia hacia esas, hacia la familia, hacia los amigos, hacia la misma razón de ser personal, nuestros mismos objetivos primordiales, y
el trabajo de cierta forma, al ser positivo o no, va generando un distanciamiento hacia eso, hacia la búsqueda de lo que queremos, hacia esa autorrealización, hacia ese concepto, constructo de felicidad que para cada uno de nosotros es totalmente diferente. Así es, el concepto es totalmente diferente. Profe, ¿usted cómo complementaría esa frase? Mi felicidad es para usted. Mi felicidad es estar tranquilo. Ujú. Sí, es la tranquilidad, es el poder disfrutar el día a día, aprovechar al máximo las oportunidades que que se me dan desde la parte laboral, desde la parte familiar, desde la parte de pareja, y poder contribuir, saber que estoy contribuyendo desde mi profesión a la construcción de una sociedad. Para mí eso es la felicidad. Muy bien, ingeniero, le cuento también que tenemos por acá otro profe, al profe Jorge Enrique Rodríguez Guevara. Él es también consultor empresarial, economista, magíster en administración, especialista en comercio electrónico, especialista en fronteras y relaciones internacionales. Profe Jorge, también muchísimas gracias y bienvenido a Unisimón al aire. Gracias a todos a la invitación realizada. Vamos a tratar de conciliar la felicidad desde el punto de vista corporativo, porque es un tema bien complejo. Sí. Sin embargo, hoy en día los modelos de negocios exitosos toman la felicidad como un insumo fundamental, no solamente para la productividad, sino para entender el comportamiento del consumidor. Entonces la idea es dar algunos conceptos y herramientas que nos aporten a esa discusión. Así es, maravilloso, porque tenemos a nuestros psicólogos acá, a nuestra futura psicóloga, una economista también desde el punto de vista de qué tan feliz nos puede hacer todo el tema del dinero, todo el tema de la economía y demás. Así que, mejor dicho, pegadísimos a este programa Unisimón al aire. Claro que sí, Zulay. Aquí lo que estamos viendo es más un concepto de la felicidad desde la psicología del hombre, y un concepto de felicidad desde lo estructural, desde lo organizacional, y yo creo que todo se debe complementar. Nosotros pues tomamos una decisión. Yo considero que para mí la felicidad es una decisión de estar feliz, ¿sí? Es una concepción, y la felicidad debe estar en todos lados, es mi concepto. Y me parece lo que plantea aquí nuestra alumna, ese tema de la felicidad vista desde dar placer, desde conseguir lo que quiero, pues a veces eso trae unas consecuencias a las cuales que suena como frustrante, ¿cierto? Yo creo que eso, cuando uno no consigue lo que quiere, se vuelve frustrante, pero hay otros conceptos de felicidad, y desde la historia, ¿qué más nos puedes decir de ese tema, esa concepción de la felicidad? Bueno, ingeniero, como lo venía diciendo, en torno a la felicidad giran muchísimos mitos. Uno de esos es el bienestar físico. Recientemente estamos llevando a cabo investigaciones en la Universidad Simón Bolívar, ya que la investigación generalmente en el área de la psicología y demás ha estado orientada al área clínica y al área educativa y también al área organizacional actualmente. Sin embargo, queríamos desde la investigación ver cómo el bienestar físico influye en la felicidad. Hemos encontrado que en la medida en que yo me cuido o en la medida en que tengo o adopto hábitos de vida saludable, de una u otra manera incrementa mi felicidad. Eso es un tema bastante interesante que vale la pena resaltar. Claro que sí, si yo me siento bien, si estoy bien de salud, pues me voy a sentir contento, voy a estar bien, si hago deporte, eso también me va a generar un estado de felicidad. Y le damos la bienvenida aquí al ingeniero Raúl. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué opina usted de ese tema tan emocionante? Bueno, esto es una oportunidad para todas las personas que nos escuchan y nos ven, de que puedan entender cuál es el concepto de la felicidad. Para eso pues están unas personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Pues la felicidad es, estamos pues al interior del programa analizando que parte de uno mismo, ¿cierto? Uno mismo es la persona capaz de dominarse y decir hasta dónde puede llegar. Pero esto si pues el concepto personal es, si no tenemos una salud propia, podríamos entonces incurrir en algo que puede generar tristeza. Y frustración, sobre todo. Y la felicidad pues también puede mirarse desde diferentes puntos, del punto espiritual,
la tranquilidad, la paz, el compartir con el núcleo de personas en donde tú convives o te desarrollas. Claro que sí, ingeniero, y sobre todo vamos a darle ese tipo de importancia donde nosotros siempre nos compartimos con nuestros compañeros, y pues el doctor Eduardo daba unos conceptos de felicidad desde el área organizacional. ¿Qué estrategias yo como dueño o gerente de una compañía puedo empezar a adquirir o debo empezar a implementar para que mis empleados sean felices y aumenten su productividad? Yo creo que las organizaciones deben empezar a hablar de este tema de gestión de la felicidad o gerencia de la felicidad, enfocando para un bienestar laboral de aquellas personas que están ahí, y otro para un tema de productividad y aumentar esa productividad de la organización. Ok, bueno, ingeniero, es importante en primer lugar entender el recurso humano como un capital fundamental para los objetivos de la empresa, ¿sí? Desde las teorías de la administración se ha venido encontrando a partir de la investigación cómo se ha evolucionado en el concepto que se tiene del hombre en el trabajo, que anteriormente era visto como una máquina más, como un elemento más, con el fin de tener unos objetivos empresariales y pues tener bastante productividad y dinero para la empresa. Sin embargo, hoy en día el capital intelectual, el capital humano es fundamental para los objetivos de la organización. Se habla también de que hoy en día no se centra tanto en lo que el cliente tiene la razón, ¿no? Sino es el colaborador, el funcionario, quien permite hacer un trabajo exitoso que visualice y que genere una imagen positiva de esa empresa. Entonces, desde ese punto de vista, la felicidad se debe conseguir desde los mismos procesos de selección, ¿sí? Siendo claros con el entorno del trabajo donde el funcionario va a desempeñar un cargo, donde va a desempeñar unas funciones como tal, de que ese trabajo sea interesante. Muchas veces uno se prepara desde la parte profesional inicialmente por una vocación, ¿sí? Que a partir de la academia, del estudio, pues uno viene desarrollando unas competencias. Sin embargo, cuando uno llega a la realidad empresarial, se estrella con otros aspectos donde chocan con lo que uno aprendió, las teorías, y empieza a ver otras realidades que demandan el entorno, ¿no? Y desde ahí entonces se empieza a generar una percepción negativa del entorno de trabajo, siendo el trabajo algo muy útil para ser humano, ¿no? No, y eso sucede, perdón, lo que explica el compañero es en la forma como tú empiezas a estudiar, a compartir con tus compañeros en esos momentos de formación. Por eso es que las universidades le apuntan a la formación integral, a que una persona en el momento que es profesional sepa integrar un equipo de trabajo y crear un buen clima organizacional, que es lo importante, ¿no? Claro que sí, y el doctor Eduardo toca un tema muy importante. Acuérdense que la administración empieza con ingenieros. Taylor, Fayol eran ingenieros mecánicos, y habla toda una teoría de la administración, y como buenos ingenieros medían, calculaban y exigían, y en ese momento el hombre era considerado como una extensión de la máquina. Después ya llega Elton Mayo, Douglas MacGregor, Maslow y todo, y ya la administración pasa de la ingeniería. Afortunadamente la toman los psicólogos y le dan un concepto diferente, ¿cierto? Y hoy ya tenemos unas teorías de administración mucho más flexibles, y pues hablábamos hace unos momentos con el doctor Jorge sobre todos los modelos hoy en día que tenemos de la flexibilidad y ese salario emocional que hay en las organizaciones, y hay unos ejemplos muy muy interesantes. Por lo menos Carlos Slim, en la última visita que vino a Colombia, plantea que la jornada laboral debería reducirse para que las personas primero tengan un espacio donde gastar, ¿sí? Donde invertir ese tiempo, y eso genera aún más productividad. Doctor Jorge. Sí, ingeniero José. Más que hacer un recuento administrativo y desde la ingeniería, recordemos que desde el enfoque económico, que es, digamos, la base fundamental de la explicación de lo organizacional, tiene que ver mucho con momentos de la historia donde los países y los estados buscan la generación de riqueza, y esa riqueza de alguna manera trataba de explicar la felicidad en conjunto de las sociedades. Recordemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, en la década de los 60, los llamados años maravillosos en Estados Unidos, sucedió algo bien particular. Aparecen personajes como Deming, por ejemplo, el padre de la calidad,
que estaba enfocado hacia el aumento de la satisfacción de las personas en términos de generar productos, bienes y servicios con niveles de calidad cada vez más altos. Y esto se da porque en una economía de mercado las competencias o la competitividad obliga a que las organizaciones cada vez buscan mayores niveles de satisfacción. Ahí es donde aparecen pues también teóricos muy influenciadores de la época, como por ejemplo Solow y Schumpeter, que explican que el crecimiento de una economía está dada por el rompimiento de las variables o de los comportamientos marginales de los factores de producción. En palabras más, palabras menos. Uno de los factores de producción clave que nos dimos cuenta después de la Segunda Guerra Mundial era el recurso humano, ¿cierto? Los japoneses lo aprendieron muy bien y también lo aprendieron que lograron escalonarse en el ranking número 2 de la segunda economía mundial o la generadora de mayor riqueza en los años 70 y en los años 80. Entonces, de alguna manera, este escenario o este contexto de la segunda mitad del siglo XX empieza a buscar explicaciones de cómo creamos o cómo generamos riqueza para tratar de buscar una felicidad en términos de sociedad. También en los años maravillosos en los Estados Unidos se vendió la idea de que desde el consumo era una manera de generar felicidad, cosa que pues hoy en día sabemos que no es tan cierto. Que genera más frustración. El consumo de alguna manera genera un nivel de felicidad, pero es un nivel de felicidad de corto plazo. Entonces, ¿cuál era el problema entonces? Que los seres humanos, y en la medida en que aumentamos en términos generacionales y en términos de exigencias del mercado, los seres humanos nos comportamos cada vez más marginales, es decir, nos gustan más cosas pero con menos vida útil o menos tiempo de la satisfacción como tal. Y eso de alguna forma pues alimenta el sistema económico, porque a mayor consumo, mayor producción y genera mayores posibilidades de empleo. Es lo irónico del sistema, pero así funciona. Sí, bueno, Jorge, eso está muy bien, pero yo creo que estamos haciendo un tema muy técnico. Vamos a tratar de ver todo esto que hemos hablado, cómo se implementa en esa manufactura, en ese taller de construcción. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos y empezamos a aplicar esos conceptos a una vida real. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Muy buenas tardes y hoy le damos nuevamente la bienvenida a nuestra compañera de cultura de mesa. Bienvenida, doctora Iris. Muy buenas tardes, gracias ingeniero, buenas tardes a todos nuestros oyentes, un gusto saludarlos nuevamente aquí desde Unisimón al aire. Hoy con ese tema tan interesante, la verdad siempre ha sido un tema de discusión, pero también de debate frente a lo que es felicidad.
ya que felicidad está asociado pues a un concepto muy personal, ¿sí? Lo que para mí puede ser felicidad, para otros es otro tipo de construcción emocional, social y demás. Entonces, qué bueno que todos nuestros oyentes participen, entren a las redes, estamos en transmisión en Facebook Live para que hagan sus comentarios y nos compartan qué es felicidad para ustedes. Bienvenida, y nos trae una sorpresa hoy, doctora. Y para usted, ¿qué es la felicidad y qué es esa sorpresa? ¿Sí nos aumenta el grado de felicidad esa sorpresa? Bueno, claro que sí. Para mí felicidad pues es darle sentido a lo que hago, darle sentido desde que me despierto, el tener pues vida, salud, mi familia, mi hijo, todo eso es lo que me genera a mi felicidad. Y por supuesto lo que hago, desde bienestar universitario desarrollamos muchos programas para nuestros estudiantes y para promover en ellos y fomentar el bienestar. Y el bienestar está muy asociado a felicidad. Entonces por eso hoy nuestro obsequio, nuestro regalo, nuestra presencia es a través de la música. Sí, doctora, y hay algo que tenemos que tener en cuenta. La felicidad debe ser algo muy transversal en toda la vida. Hoy aquí en la mesa tenemos ingenieros, psicólogos, economistas, trabajadores sociales, y hay una serie de profesionales hablando de este tema, que es un tema muy transversal y es muy de nosotros y es muy cotidiano, y debe dejar de ser tan ambiguo y ser poco más real y no generar discusión. Ahora sí, ¿qué nos trae, doctor? Claro que sí. Entonces, como les estaba comentando, desde Bienestar pues desarrollamos programas que generan ese bienestar, y del bienestar es asociado, por supuesto, a la felicidad. Entonces, la felicidad también lo podemos relacionar, por supuesto, con música, porque quién no, cuando escucha una música le genera, le despierta algún sentimiento, algún recuerdo, alguna emocionalidad. Entonces también pues la música nos transporta, nos lleva hacia algunos momentos de la vida, hacia algunos estados emocionales muy importantes, y por eso nosotros hoy nos acompaña nuestro profesor de música, Samuel Montes Becerra. Él es director de la Fundación Filarmónica de Cúcuta, él es especialista en cuerdas típicas. Profesor, muy buenas tardes, muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Es un honor, es un maravilloso honor, muchísimas gracias, de verdad que sí. Oyendo todo lo que precedía el tema tan importante que se está tratando, e imaginando a los oyentes allá en sus casas y en sus oficios, viendo y participando de este programa, pues hice el comentario: definitivamente la música es el compañero fiel, la compañía fiel del ser humano desde tiempos inmemoriales. A través de la música se comunica, se expresa, se vive, se siente, se transmite, se recuerda, se llora, se sufre, se ríe, todo dentro del marco musical. Podría nombrar, por ejemplo, a un compositor como Luisa Calvo, que es, le llamo yo, el cantor de la tristeza, una persona que murió de lepra, que tuvo que refugiarse en Agua de Dios, que sus temas todos son intermedios y valses y música supremamente trascendental y triste, pero en algunos momentos también tuvo la alegría de cantarle a su madre, que fue la única mujer por sus condiciones de salud que estuvo siempre junto a él, pero tuvo que haber sentido alguna felicidad por compartir ese momento con su mamá. Pero también dentro del caminar del trasegar de la música, y le comentaba a la directora de Bienestar, a nuestra directora de Bienestar, que quería hacer como una especie de recorrido por la música, desde lo tradicional colombiano a lo que se está escuchando hoy en día, que lo estamos conociendo como la nueva trova colombiana. Por eso mi invitado especial es Su Majestad, como le digo yo, el tiple, nuestro instrumento nacional colombiano. Algo que infortunadamente no estamos tocando últimamente, un instrumento que no estamos tocando mucho últimamente, pero que en todas las casas, y de hecho en todas las casas de Cúcuta, de hace 50, 60, 70 años, las señoras todas tocaban el tiple, y alrededor de ellas se reunía la familia a compartir momentos de felicidad. Fíjense ustedes. Entonces, la recuperación de todos esos terrenos son importantes para el ser humano, y la música es una herramienta poderosa, fundamental, infalible, remedio infalible para el mejor acompañamiento que puede tener el ser humano. Mil gracias por la invitación. Vamos a hacer un par de canciones, y hablando de eso, de aprender a vivir, que es lo que estamos haciendo permanentemente, a mis 60 y a la edad de ustedes que son muy jóvenes a mi lado y todo,
podemos recordar, por ejemplo, una composición de Héctor Ochoa, el mismo compositor del Camino de la Vida, aquella canción que ganó aquel famoso concurso de una cadena colombiana hace muchos años y que se llamaba El Camino de la Vida, ¿no? Pues él compuso un tema que a mí me parece muy significativo. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de grabar un CD hace unos 12 años y dentro de ese CD está este tema. Se llama Aprendiendo a Vivir. Si me permiten. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. La vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo que el pasado no existe, que el futuro es incierto, que no puede vivirse ni de ilusiones ni de recuerdos, que lo más conveniente es vivir el presente y no volver atrás. Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños. Hay que sacar del alma las cosas que hacen daño y vivir el presente, cada momento intensamente, sin odios ni maldades, ni estériles afanes que nublan la razón. Eso es una parte de ese tema, ¿no? Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños, hay que sacar del alma las cosas que hacen daño y vivir el presente, cada momento, intensamente, como lo vive ella cuando se despierta en la mañana y observa la cara de su hijo y siente el calor de su hogar. Y entonces esa sensación indiscutiblemente se convierte en ondas que le permiten a todas las células de su organismo armonizar y tener una vida feliz. Que es lo que encontramos con la nota musical. Qué buen tema, qué buen tema. Iris, ¿qué le dice aprender a vivir? Claro que sí, aprender a vivir, una bella invitación que debemos renovar cada día, ¿no? Eso es un reto, una invitación muy bonita que nos da cada día la oportunidad, la vida, de poder iniciar esos metas y esos sueños de cada uno. Con cada amanecer es una nueva oportunidad. Entonces la letra de Aprendiendo a Vivir también es una enseñanza a partir de esa experiencia. Qué bonito, profesor, por compartirnos. ¿Y qué más nos trae? Nos dijo que nos iba a compartir dos. Una anécdota muy, muy linda que tuve en mi vida, gracias a Dios. Agradezco muchísimo eso. En Villasucre, un corregimiento del municipio de Arboledas, nació una de nuestras principales insignias musicales, que precisamente en La Voz del Norte comenzó su vida musical, siendo muy niño, hace muchísimos años. Recuerdo yo que mi padre, tiplista también, abogado, pero tiplista también, parrandeaban mucho. Vamos a poner esa palabra sí. con el sentido más noble posible, por favor. Entonces se reunían un grupo de amigos y hacían un programa en La Voz del Norte. Arnulfo Briceño, quien no mejor para representar la felicidad de la expresión, del sentir de una persona que interpreta la voluntad de un pueblo a través de la música. Hace muchos años se le rendía un homenaje a Arnulfo y lo invitaron desde Bogotá y le pidieron el favor de que trajera una canción compuesta para el norte de Santander. Y él narra que en el viaje, en el vuelo, que en esa época demoraba casi hora y media, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años, un poquito más tal vez. Él compuso Soy Norte Santanderiano, una página musical bellísima que hace un recorrido por la geografía del departamento. A mí me parece hermosa. La anécdota es que cuando él llega al Estadio General Santander, pues esto está compuesto en ritmo de joropo y no había quien le acompañara en el 4. Pero sí había una persona que le acompañara en el 4, un joven de tal vez 16, 17 años en ese momento, que
todos los jóvenes de Cúcuta tocaban guitarra, pero ese joven tocaba tiple, tocaba el cuatro, tocaba bandola y además de eso pues la guitarra. Y es este servidor, Samuel Montes. Entonces tuve la oportunidad de estrenar esta obra con el maestro Arnulfo Briceño. Un honor que se irá conmigo hasta la eternidad. Y si me permiten, vamos a hacer un poquito de Soy Norte Santanderiano. Porque nací en esta tierra muy norte santanderiana, de mi raza yo aprendí a cantar con todo el alma. Por eso en mi voz yo tengo la armonía de los cielos, la miel de la caña dulce de los maduros cafetos, el fragor de mi batalla, la resiedumbre del pueblo. En el alma de la patria al vuelo el gran campanario pregonó la libertad de la villa del Rosario. Diciendo no más tiranos ni reyes, que solo el querer del pueblo tendremos por soberano. Y con rúbrica de fuego nació el hombre de las leyes. En mi voz hay acordeones, arpas, tiples, montañeros, para cantarle a Colombia, la patria que tanto quiero. Soy el cantar de los hombres de Carriel y de Bulera, del embrujo tropical de sus playas y palmeras, del llano donde los ojos no conocen de frontera. En mis cantares yo llevo el rumor del Peralonso, del Zulia, del Catatumbo, soy sucreño y santiaguero. De Salazar y Arboledas, Chitaga y Bochalemero, de Cucutilla, Durania, de Pamplona y tantos pueblos, Cúcuta, tierra querida, por ti vivo y por ti muero. Ya con esta me despido, hasta pronto tierra mía, por lejos que seas el vuelo, el nido jamás se olvida. Cómo olvidar las lecciones que aprendí en padres y abuelos, de los bravos motilones, su nobleza y rebeldía. Cómo olvidar el amor de la dueña de mi vida. Excelente, maestro. Excelente canción. Pero vamos a atender una llamada que viene, una llamada de Pamplonita, y vamos a recibirlo con una gran pregunta. Para usted, ¿qué es la felicidad? Bienvenido a nuestro programa. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Y un saludo inicialmente pues para todo el equipo de La Voz del Norte, para mi gran amigo Samuel Montes, pues por acá sintonizándolo muy bien e invitándolo a que un día de esto nos acompañe en Pamplonita en una nueva tertulia. Tenemos el gusto aquí. Felicidad para mí es oír los cantares y tocar música colombiana. Qué bien, excelente. ¿Y con quién tenemos el gusto? Ramiro García Rangel de Pamplonita. Qué bien, Ramiro. Bienvenido y nos alegra muchísimo que esté aquí con nosotros. Especial, Ramiro, muy contento de oírlo nuevamente desde esas gratas y amadísimas tierras de Pamplonita, en donde muy seguido departimos y compartimos con todos los amigos de esta hermosa población norte santanderiana. Un saludo para usted, para su familia y para todos los amigos de Pamplonita que nos siguen permanentemente. Muchas gracias, muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias, Ramiro, por su llamada y que tenga una excelente tarde y que sea muy feliz. Bueno, Iris, cuénteme, ¿cómo le parece esa canción? Yo creo que nos aumenta mucho esa norte en santanderiedad
Claro, esa identidad. Además, el profesor ha traído, como bien lo presentó, Su Majestad el tiple, que es un instrumento muy autóctono de nuestra región. Háblenos un poco, nuestros oyentes, para que quienes aún no reconocen el tiple, ya bien nos ha dicho desde hace bastantes años, en Cúcuta el tiple era interpretado por mujeres. En cada casa mínimo había una mujer que interpretaba el tiple. Cuéntenos un poco de la historia del tiple, que pudiéramos saber cómo está compuesto, qué diferencia tiene de otros instrumentos también de cuerdas. Sí, claro, por supuesto. Indiscutiblemente el origen pues es la guitarra, y si nos remontamos un poquito más, pues el laúd, ¿no? La presencia árabe en la península española trae una evolución importante a los instrumentos de cuerda. Es una fusión entre la cultura africana, árabe-africana, y la cultura europea. Teníamos la mandolina hacia el norte de Europa, interpretada en países como Francia, como Italia. Bueno, Italia está al sur, de todas maneras de ahí hacia arriba es muy usada la mandolina, en Alemania, en fin. La guitarra, por supuesto, es el aporte cultural europeo en la conquista, en donde encontramos en nuestro país hay se me fue el término, tres elementos. En realidad ese es el término. 3 elementos que componen nuestra cultura. Son la herencia africana, por supuesto, que llegó a nuestras tierras y se quedó aquí. Lo que trajeron los españoles de Europa, y por supuesto el aporte aborigen, que es los africanos, como es de lógica suposición, traen los instrumentos membranófonos, tambores, todo aquello. Y los instrumentos aerófonos eran los que hacían presencia, las flautas, las quenas, los capadores, todo eso que manejaban nuestros aborígenes se fusionó y generó la cultura musical latinoamericana. El tiple se genera a través de una modificación que se le comienza a hacer a la guitarra, se reduce. Inicialmente estaba integrado por 2 cuerdas, 4 órdenes de 2 cuerdas cada uno. Hoy en día tiene 3 órdenes, 4 cuerdas, 4 órdenes de 3 cuerdas cada uno. En fin, ha evolucionado muchísimo. Anteriormente el tiple era simplemente armónico. La evolución y la propuesta de los compositores hizo que se convirtiera en un instrumento melódico armónico, y hoy en día pues, podemos escuchar muchos solistas de tiple. Eso ha evolucionado muchísimo. Esa es una breve historia muchísimas gracias. de nuestro tiple, de nuestro instrumento, que está aprobado por el Senado de la República, por el Congreso de la República. Excelente, muchísimas gracias, profesor Samuel, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, y en especial por deleitarnos en esta tarde a través de nuestros micrófonos. Unisimón al aire también es un espacio de arte, de cultura, de música. Sí, claro que sí, y nos hace muy felices. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar,
Bueno, bienvenidos. Iris, ¿qué tenemos hoy en las redes sociales? ¿Cómo estamos viendo las redes sociales? Claro que sí, agradecemos a todos nuestros oyentes estar conectados con nosotros. Hemos recibido muchísimos mensajes, un saludo a todos ellos. Bueno, aquí nos comenta Joan Alexi Rodríguez, mi felicidad es recordar buenos momentos y expresar mi amor. Saludos. Jan García, mi felicidad es levantarme cada mañana con fuerza para seguir adelante y encontrar la tierna sonrisa de mi hijo que me mira con atención. Ah, qué bonito. Mire cómo la felicidad también está asociada en nuestros familiares, las personas más cercanas. Jimena Jaimes, mi felicidad es alcanzar cada meta que me propongo, disfrutar de mis logros y de la compañía de mi familia. Mire esta, ingeniero, ¿cómo le parece? Mi felicidad es ver Unisimón al aire. Ah, ¿quién no comparte esa felicidad? Qué bueno, gracias a nuestros oyentes. Mi felicidad es alcanzar mis sueños y mi familia. Mi felicidad es la comida. ¿Ve? ¿Dónde está? El placer está en la comida. Ah, qué bonito. Yo tocaba tiple, gran instrumento. Un saludo de Sebastián Torres. Octavio Francisco Suárez nos dice, aquí estamos, profesor Samuel. Ah, muchas gracias por el saludo. ¿Qué te hace feliz? Los invitamos a participar con el hashtag Mi Felicidad es. Me hace feliz lo que tengo, nos dice la doctora Zuleima Esther Vitar. Lo que soy y lo que me pasa. Me amo incondicionalmente. Bueno, con eso quiero abrir una pregunta a nuestros invitados. Bien, en los comentarios de nuestros oyentes que se han conectado, nos dicen o qué tan relacionado está la realización personal con la familia, con la felicidad. Bueno, doctora Iris, yo quiero retomar para respuesta a esta pregunta a Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva y hoy en día uno de los pioneros también y desde esa parte fundamental del concepto de organizaciones saludables, ¿sí? Él dentro de sus investigaciones nos habla de la teoría de la auténtica felicidad y retoma un concepto muy importante que son las emociones positivas, ¿no? Y quiero explicarlo a partir de lo que vi ahorita con el profesor de música Samuel. En el concepto de emociones positivas, nos define que nosotros tenemos unas emociones positivas desde el pasado, que nos generan una satisfacción, un orgullo, una serenidad, ¿sí? Y retomándolo también a la parte laboral, teniendo en cuenta que el profesor Samuel pues hace parte del recurso humano de la Unisimón, con esos grandes conocimientos, yo lo veía mientras que nos cantabas esa hermosa canción y notaba en él cómo transmitía esa felicidad, ¿no? A través de su sonrisa, a través de su expresión corporal, y yo decía, efectivamente, la teoría de Seligman en esta parte, con lo que nos decía el profe Samuel, pues se evidencia, ¿sí? Y cómo a partir de eso también da un significado real para lo que es la importancia de la música. Entonces, para dar respuesta a eso es a partir de las emociones, ¿no? De esa emoción de la satisfacción, del orgullo por hacer lo que yo hago, del sentirme útil, y al sentirme útil ir preparándome y esforzándome a conseguir unos objetivos, pues, y tener en cuenta que voy desarrollándome de manera personal, pues me voy dando cuenta que desde una parte desde una motivación intrínseca son aspectos que a mí me llevan a ser mejor, a ser útil a una sociedad, y pues también va asociado mucho a la felicidad, ¿no? Al que soy un aporte fundamental para algunas personas y para el desarrollo de ellas también. Qué bueno, entonces ahí encontramos entonces la relación, esa sensación que nos da el cumplir metas, el alcanzar logros, esa sensación entonces es felicidad, eso que nos genera la satisfacción de haber alcanzado algo es la felicidad. ¿Qué más nos puedes compartir? Algo importante que acabo de resaltar de todas las intervenciones por Facebook Live es la familia. Para la psicología positiva, la familia es la principal fuente de felicidad. Y desde Martin Seligman, como lo mencionaba Andrés, ellos mencionan 4 vías importantes o 4 elementos importantes para la consecución de la felicidad. Y son las experiencias subjetivas, donde está la felicidad, y todo el tema de la autorrealización, como lo venía mencionando Iris. Los rasgos individuales positivos son todas esas fortalezas de carácter, es todo aquello relacionado con el talento, con los valores que, si bien es cierto, vienen desde la infancia, se van forjando a lo largo de la vida. Otro elemento importante son las relaciones interpersonales positivas, cómo me relaciono con el otro, cómo es esa interacción y en qué medida yo me siento cómoda en esas relaciones. Importantísimo la amistad y el matrimonio. Algunas investigaciones curiosas dicen que las personas casadas son las más felices.
Bueno, eso es importante. Aunque muchos dicen, exacto, muchos dicen que los solteros por la libertad y demás son más felices. Sin embargo, esa felicidad es momentánea y va más orientada hacia el placer, exacto. Mientras que Pero el matrimonio... Usted estaba diciendo al inicio que el placer hacía parte de la felicidad. Sí, por supuesto. No desconocemos que es un elemento de la felicidad. A mí me surge una pregunta, profe, y tiene que ver con lo que nos acaba de compartir ella. Ahí dice que la familia es una fuente de felicidad, pero también es cierto y hemos escuchado que la felicidad no puede depender de otras personas, que la felicidad es individual, ¿sí? Entonces, la ausencia o presencia de alguien aporta, contribuye, o cómo hacemos nosotros, o cómo les mandamos un mensaje tal vez a nuestros oyentes para lograr distinguir que aun cuando hayan personas en mi vida y me generen momentos de felicidad, pues mi felicidad no debe depender de ellos, ¿sí? O más o menos así. Sí, eso está relacionado mucho con el concepto de libertad. Y el concepto de libertad va de la mano con el desarrollo de las personas y de la sociedad. Por ejemplo, en las organizaciones, la felicidad tiene que ver con varios factores que facilitan ese tipo de emociones y la capacidad de que esas emociones sean canalizadas de manera positiva. Y todo eso cada vez cobra más importancia por una muy sencilla razón. En la actualidad, las organizaciones, principalmente, por ejemplo, las empresas en los mercados, hacen todo lo posible para que sus empleados y sus colaboradores estén en un contexto de felicidad. Porque este es el causante principal de lo que hoy en día se conoce como la innovación. En la medida en que el recurso y el talento humano y los seres humanos son felices, tienen la capacidad psicológica, técnica y de adaptación para proponer cosas diferentes a la sociedad, en este caso en una empresa, a la organización. Y normalmente, digamos que se enfoca esa felicidad en 6 ejes fundamentales. Primero, pues generar la cultura del optimismo. En la medida en que haya un ecosistema optimista en una organización, se podrán alcanzar niveles de felicidad de todo el recurso humano. Y eso se ve reflejado en la participación de los mismos en procesos innovadores. El otro segundo eje es fomentar la cooperación dentro de la empresa. En la medida en que hay cooperación, se crean redes y esas redes generan confianza. Y es un principio básico de la economía. Si hay confianza entre las personas, por ejemplo en una familia, se pueden generar aportes positivos para mejorar superar dificultades. El tercer eje es crear iniciativas de motivación. Es decir, pues ahí entra la psicología positiva organizacional, donde hay una serie de herramientas y mecanismos de trabajo en equipo, donde el liderazgo es fundamental para que esa motivación siempre esté en unos estándares altos. Y el cuarto eje es fomentar dinámicas para el fortalecimiento de equipos. En las organizaciones, por ejemplo, en la medida en que se trabaja por equipos o lo que llaman equipos autoadministrados, estos equipos autoadministrados tienen la capacidad de controlar sus propios errores, filtrar estos errores y generar procesos de mejora continua. El quinto eje es generar actividades para promover los valores de la empresa. Así como las familias y las personas tienen valores, las organizaciones también tienen sus propios valores, y en la medida en que el personal cumple a satisfacción esos valores, hay un nivel de felicidad en conjunto. Y por último, mantener líneas de comunicación directas. Esto se ve muy reflejado hoy en día en las empresas muy exitosas actuales, por ejemplo Amazon, por ejemplo Google, donde hay personas o cargos que hoy en día los llamamos los gerentes de la felicidad, que son personas encargadas de hacer que sus colaboradores, tanto empleados como personal interno, proveedores, etcétera, estén en un ambiente de felicidad, porque de esa manera el resultado final es una organización competitiva, y de alguna manera sí se ve reflejado en las familias y también se ve reflejado en las sociedades. Iris, mire esos 3 conceptos. El doctor Eduardo nos habla de que la felicidad está basada en el logro de los objetivos, en el cumplimiento de las metas, y eso me hace feliz. Nuestra estudiante nos habla de que la felicidad es el compartir con la familia, con los amigos, el matrimonio y crecer en comunidad. El doctor Jorge nos habla de que la felicidad está en el trabajo. Yo podría decir que juntando esos 3 conceptos podemos decir que la felicidad está en cumplir todo aquello que yo me he propuesto al lado de mi familia, y eso vinculándolo a mi entorno laboral. ¿Cómo podríamos aplicar todos los conceptos hoy en día
a una organización aquí, Norte Santanderiana, de pronto al de la ladrillera, aquí mismo, al microempresario, al innovador. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo propongo por lo menos unos horarios flexibles donde vinculemos también a nuestra organización, a la familia. ¿Qué más propuestas podemos hacer para aumentar esas oportunidades de crecer y ser más productivos en nuestra microempresa y en esta organización hoy Norte Santanderiana? Sí, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar se está diseñando un diplomado que va a ser virtual y nos va a servir como insumo para todas aquellas personas que quieran tener herramientas y elementos propios para mejorar el nivel motivacional y de felicidad dentro de las organizaciones. Allí se van a plantear pues no solamente el tema de trabajo en equipo, sino también algunos elementos como por ejemplo el salario emocional, que son opciones distintas a pagos monetarios en los cuales las personas se van a sentir a gusto en una organización. Todos los estudios demuestran que las personas o las empresas que tienen alta rotación de personal no es principalmente el motivo su salario, sino su cultura organizacional, el clima o el ambiente donde se sienten, y que la felicidad cada vez es una variable que es más importante para la escogencia del trabajo donde se encuentran. Profe, retomando eso que acaba de decir, además un comentario que nos han hecho, porque el tema además es los mitos de la felicidad. ¿Es un mito o es una verdad que los bienes procuran felicidad? No, como decía anteriormente en la primera parte, los seres humanos cada vez somos más marginales en la producción y marginales en el consumo. Si bien es cierto, por ejemplo, en las generaciones anteriores nuestros padres o nuestros abuelos duraban 15 o 20 años con un vehículo modelo 60 Ford 150, hoy en día esa felicidad solamente dura 2 años o 3 años mientras dura el modelo y la presión de los medios de comunicación y el marketing que genera en términos de impacto del consumo. Entonces, no, definitivamente el consumo puede generar una felicidad, pero es una felicidad de corto plazo y cada vez es más marginal. Bueno, le vamos a dar las gracias a Judy que nos estuvo acompañando. Ella tiene que retirar hoy, tiene algunos compromisos con la universidad. Le damos muchísimas gracias, fueron muy valiosos sus conceptos y esa historia de la felicidad. Muchísimas gracias y está invitada a un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que este tema pues haya sido de gran acogida para todos los oyentes y los dejo. Espero vernos pronto. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y entonces lo que planteaba el doctor Jorge es cierto, la felicidad no solo la genera los bienes, un buen salario, sino también es el poder compartirlo, porque si yo tengo un muy buen salario y no tengo cómo gastarlo, cómo disfrutarlo, dónde poderlo gastar, con quién poderlo gastar, pues a mí eso me genera, al contrario de felicidad, me genera mucha infelicidad, me da mucha frustración no poder gastar ese dinero. ¿Qué opina, doctor Eduardo? Bueno, yo quisiera retomar de pronto una experiencia, un familiar que tenía un gran puesto y un gran salario en una institución muy reconocida en Colombia, donde su salario pues era superior a 15 millones de pesos mensuales, ¿sí? Sin embargo, este puesto de trabajo le exigía a él bastante demanda mental, cuantitativa, para dar respuestas a todas las decisiones y conflictos que se presentaban en esta organización. Lo que hizo que pues tuviera un desgaste, ¿no? Un desgaste y que de cierta forma tuviera que pedir una renuncia porque pues estaba dejando de un lado a su familia, que era un concepto que nos daba Judy frente al tema de la felicidad, ¿sí? Y para mí entonces en ese orden de ideas nosotros debemos dar prioridades a lo que realmente deseamos, a lo que realmente es importante para nosotros y ahí parte la felicidad, ¿no? Desde nuestros hobbies, desde nuestra familia, desde nuestros propios intereses y desde lo que buscamos en el trabajo. Para dar respuesta a también lo que nos decía el ingeniero José frente a esas estrategias a nivel organizacional, pues en primer lugar invitarlos a ser parte de nuestra universidad por medio de los diplomados que ya el profe Jorge dio la invitación al respecto, donde pues se va a aprender mucho al respecto, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que así como el concepto de felicidad va cambiando y evolucionando, como el concepto de administración, como la economía también evoluciona desde el consumo y demás, el recurso humano también.
Y uno de los principios fundamentales del recurso humano es poder atraer y retener el mejor talento humano, porque eso es lo que nos van a generar una competencia hacia las otras empresas. Y hoy en día son los millennials, ¿no?, los que están abordando o llegando a las organizaciones. Y hay muchos estudios que nos hablan que los millennials es muy difícil poderlos retener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para ellos el concepto de felicidad va variando. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que para que se trabaje este concepto de felicidad que en la organización se traduce en bienestar y satisfacción, es importante poder dar a los funcionarios, a los colaboradores de las empresas, unos retos que se puedan asumir, donde ellos se sientan importantes, ¿cierto? Donde sientan un interés hacia el trabajo como tal, y que esto genere pues un desarrollo profesional, no solamente de ascenso, sino también desde el poder adquirir nuevos conocimientos, nuevos retos, generar entornos de trabajo saludables desde un clima laboral, a partir de la cultura, pero eso parte desde la gerencia. Si no hay un compromiso por parte de la gerencia de unas políticas que al principio nos hablaban de un concepto, ¿no? Zuleima, sobre lo que decía la ONU frente al por qué el Día Internacional de la Felicidad, parte de eso mismo, de las políticas públicas. Ahora hay que aterrizarlas a las organizaciones. Hay un tema de calidad que es la responsabilidad social, ¿no? Sí. La responsabilidad social muchas veces la vemos hacia afuera. Entonces, hacia qué hacemos, exacto, qué hacemos para mostrarnos bien hacia los demás, hacia una comunidad, pero no estamos viendo el cliente interno, que es nuestro recurso humano. ¿Cuál es la responsabilidad social con las personas? Ahí el doctor Eduardo ha tocado dos temas muy importantes. Uno, sobre esa fidelización del talento humano. Yo creo que hoy las organizaciones deben diseñar estrategias para fidelizar y sobre todo esa renovación generacional que hay dentro de las organizaciones, cómo poderla fidelizar. Es muy diferente fidelizar a una persona mayor de 40 años, y es unas estrategias muy diferentes a fidelizar a una persona o un trabajador de los 20 o 18 años. Son estrategias totalmente diferentes y cada quien percibe la felicidad de una forma totalmente diferente. Y lo otro, cuando hablamos de una responsabilidad social empresarial dentro de las organizaciones, no necesariamente tiene que ser externa, ¿sí? Es muy importante hacer esa responsabilidad social empresarial interna. Bueno, cambiar ese horario rígido, esas horas silla, 8 o 10 horas sentado, así no tenga nada que hacer, a buscar un cumplimiento por metas, por objetivos, donde la persona sea más dueña de su laboral. Ahora, de todo lo que hemos venido hablando, yo tengo una pregunta, una duda que me asalta ahí. ¿El dinero compra la felicidad? ¿Lo ayuda? Hay una polémica bastante grande, hay unas discusiones si el dinero compra o no compra la felicidad y si ayuda a la felicidad. ¿Qué opina usted ahí, ingeniero Raúl? ¿El dinero compra la felicidad? Bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Hay diferentes formas de entender la felicidad. Si para una persona lo es el dinero, pues para ella será finalmente lo que quiere conseguir, ¿cierto? De los objetivos que se hablan al principio. Pero la felicidad, pienso yo, que no solamente está en eso, ¿no? La felicidad está en ese momento de tranquilidad, de paz que tiene uno, pues en el lugar, primero en la familia, en el entorno de trabajo. Pero si pasamos entonces al campo laboral, pues ya cambian los papeles un poco, ya es trabajar en pro de lo que tiene la empresa proyectado, o si es un nivel, o si es un trabajo propio, un emprendimiento, pues ya se le apunta hacia esos objetivos, y lograr alcanzar los objetivos a nivel económico, pues va a causar una felicidad y un bienestar para esa persona. Doctor Jorge, ¿el dinero compra la felicidad? Sí, hay un dicho que dice que es mejor ser rico que pobre, ¿no? Pero a ver, mire, en las sociedades pasa algo bien curioso. En los países, sobre todo, se da con el ejemplo de Japón. En los años 80 y en los años 90, la economía de Japón creció a un máximo jamás calculado. Y sin embargo, su sociedad tiene un nivel de personas que se suicidan, una tasa de suicidio muy alta. Uno podría decir que una sociedad con altos niveles de crecimiento económico, generación de ingreso per cápita y de niveles de desarrollo en términos generales de la sociedad, pues es sinónimo de bienestar y por ende de felicidad, pero no lo es. Lo que significa que hay otro tipo de sociedades que no necesariamente las personas o su población tienen unos ingresos altos
y que está relacionado con la felicidad. Lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, con actividades de la farándula, donde las personas lastimosamente no o actúan de una manera como si no lo fueran felices, a pesar de sus ingresos y de su capacidad adquisitiva mensual o anual. Entonces, digamos que ahí hay una polémica bien fuerte. El dinero en realidad es un medio. Es un medio por el cual las personas en una economía de mercado pueden acceder a bienes y servicios y acceder a cierto tipo de satisfacciones que, como decíamos con el consumo, son temporales y son marginales. Pero la felicidad está ligada a otro tipo de componentes mucho más allá que el propio dinero. Doctor Eduardo, ¿el dinero compra la felicidad? Bueno, ingeniero, yo estoy de acuerdo con lo que nos decía el profe Jorge, ¿no? Que es mejor ser rico que pobres. Sin embargo, considero que la felicidad es un sentido de vida, ¿sí? Es una filosofía también de vida. Y pues, si bien es cierto, muchas de nosotros conocemos experiencias, tal vez no muy cercanas, hemos oído experiencias también de que personas con mucho dinero que no son felices, porque no están tranquilas, porque no lo pueden disfrutar. Es más, el mismo dinero hace que no sean felices al tener que estar rodeado de personas que los cuiden, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, sí es importante el dinero, obviamente para suplir unas necesidades básicas, y al no suplirlas, pues, nos va a dar una insatisfacción desde el concepto de bienestar. Sin embargo, no es lo que nos va a llevar a una felicidad total. Entonces eso es lo que... Claro. Entonces, de hecho, perdón, ingeniero, hay países en el sureste asiático que ya no miden el Producto Interno Bruto desde los ingresos, sino desde el producto de la felicidad bruta, es decir, que miden el desarrollo ya no por el nivel de ingresos de las personas, sino por la sensación de felicidad que tienen esos países. Y ese nivel de sensación de felicidad es lo que pone y quita presidentes en ese tipo de sociedades. Qué buen dato. Yo podría decir entonces, en lo que hemos hablado acá de la felicidad, en cuanto a si compra o no compra la felicidad el dinero, podemos decir que no la compra, pero ayuda bastante, ¿cierto? Es una herramienta, creo que es una herramienta. Y con todo lo que hemos visto en el programa, yo podría decir que la felicidad depende mucho de y el rango de edad donde estemos, ¿sí? Porque en cierto modo, donde nosotros de niños tenemos un estado de felicidad muy diferente. Cuando estamos en pubertad, en la adolescencia, nuestra felicidad y nuestro enfoque es a otro. Cuando terminamos la universidad, la felicidad se vuelve un cumplimiento de metas, y ya cuando llegamos a la adultez y a la tercera edad, ya la felicidad va más enfocada a sentirse bien, a ver crecer la familia. Entonces, yo creo que también esos mismos ciclos de vida que tenemos como seres humanos, también se enfoca la felicidad a los ciclos de vida que puede tener la organización. Sí, eso está relacionado con las expectativas. Con las expectativas, y las expectativas varían dependiendo del intervalo de edad que tengan las personas. Sin embargo, por ejemplo, en las organizaciones las expectativas siempre van a ser las mismas, hacia arriba, crecer, etcétera, independientemente de la edad de las personas que hagan parte. Pero en términos individuales sí es un tema pues más de la psicología individual, pero digamos que las expectativas juegan un factor fundamental, porque en la medida en que un individuo tiene más expectativas, la posibilidad de desarrollar el concepto de felicidad tiende a o a mejorar o a frustrarse en la medida en que no cumpla esos objetivos, ¿de acuerdo? Y también, digamos, desde ese concepto de expectativa, yo pienso que es muy importante cómo se relaciona esto con la motivación, ¿no? Nosotros, desde la psicología se estudia el desarrollo humano desde las diferentes etapas, y entendemos que en cada una de las etapas hay unos ritos, ¿no? Entonces, para poder que nos, digamos, a nivel cultural nos dicen que hemos pasado a otro nivel más alto de nuestra etapa de madurez. Como el sentido de graduarnos del colegio, entrar a hacer una profesión y empezar a trabajar. La pirámide de Maslow. Por ejemplo. De Maslow, exactamente, que nos habla de unas motivaciones, ¿cierto? Hacia un desarrollo personal. Sin embargo, en esos procesos de desarrollo del ser humano, muchas veces pasa que nosotros no vivimos el momento, ¿sí? Y queriendo saltar etapas. Y pasa desde la niñez. Yo recuerdo y he escuchado a muchos niños que uno cuando está
en la niñez dice, ya quiero ser grande para poder ser lo que yo quiera, ¿no? Y cuando llegamos a la niñez a la adultez, perdón, queremos regresar a ser niños por el tema de las responsabilidades. Entonces, digamos, en esa búsqueda de la felicidad, en esa motivación es muy importante ser feliz con lo que tenemos mientras logramos lo que queremos. Eso es muy importante porque yo puedo tener un carro, como nos decía el profe Jorge, sin embargo yo estoy pensando en un nuevo modelo que salió y llevo hasta ahora 2 meses y me genera frustración de una vez. Eso me genera frustración, queremos saltarnos etapas, no vivimos el momento, no aprovechamos las personas que tenemos a nuestro alrededor y entonces el concepto de felicidad se empieza a nublar, se empieza a ir hacia otros temas, desde el consumismo como tal, desde el salario, desde el reconocimiento por posición, no por labor, ¿cierto? De ayuda. Entonces, todo depende de esas motivaciones, si es una motivación extrínseca hacia el reconocimiento o una motivación intrínseca hacia lo que yo deseo desde la parte de vocación. No, y el concepto de felicidad sigue siendo abstracto, ¿no? O sea, usted le pudiese preguntar a 10 personas el concepto y podrían, aislarse el concepto real. Tal es el caso que nos dice cada un documento que hay personas felices haciendo daño, ¿cierto? Y hay otras personas felices haciendo caridad. Pues entonces, las personas que nos están escuchando, yo creo que de parte de nosotros es importante hacerles un llamado, una recomendación a ser felices en la vida. ¿Cuáles serían esos elementos que permitirían a una persona sin dinero, una persona que no requiere el dinero, como dice el doctor, como al máximo para ser feliz? ¿Qué le recomendaríamos a esas personas que nos escuchan en este momento? Ese ya es un tema de inteligencia emocional, ¿no? Y de administración de las emociones, porque cuando las personas consideran que dar rienda suelta a sus emociones y ejecutarlas, de alguna manera se genera cierta satisfacción, al final, en el mediano y en el largo plazo, los resultados pueden ser negativos, sea porque son decisiones individuales o decisiones empresariales o decisiones como sociedad. Por ejemplo, desde el punto de vista económico y de decisiones racionales económicas, cuando sé que no debo pasar la tarjeta de crédito, pero me gustó tanto y lo hago, ¿cierto? Y después tengo el arrepentimiento y el sacrificio 10 veces de la emoción del momento. Entonces, mientras lo tuve, pues fue emocionante y me genera una satisfacción y por ende una felicidad, pero después la felicidad se retrasa mucho más de lo que yo estaba pensando. Entonces es un tema también de autoadministración de emociones. Y aquí hay otro tema, dentro de la universidad se puede ser feliz, laborando, siendo docente, somos felices. ¿Cómo contribuye la Universidad Simón Bolívar a esa felicidad? Pues yo cito a Cantinflas, ¿no? Sí. Cantinflas decía en una película muy famosa que no importa la actividad que usted realice, sino ser o tratar de ser el mejor en esa actividad. Lo decía también de alguna manera en las reflexiones de Charles Chaplin. No importa la labor que haga, siempre que la haga con pasión y con generación de actitud positiva, usted va a transmitir una energía positiva y eso genera un ecosistema de alguna manera de felicidad. Distinto cualquier tipo de profesión donde usted lo hace de una manera no con una actitud positiva, sino que genera una frustración sobre lo que usted está transmitiendo y eso pues recalca de forma negativa en la felicidad. Yo creo que la universidad sí da muchos espacios para la felicidad y maneja toda una gerencia de la felicidad con tema en los horarios de clase, en la jornada laboral. ¿Qué nos decía Roberto? Sí, ingeniero, yo digamos desde ese punto de vista considero que la universidad nos permite a nosotros como docentes, como personal administrativo, como todo ese recurso humano de esta empresa como universidad, es que servimos a algo mayor que a nosotros mismos, que es a construir una sociedad, ¿sí? Muchos de nosotros nos ponemos felices, nos da alegría ver cuando se gradúan los estudiantes o ver ese estudiante del cual yo de cierta forma instruí unas competencias, unos conocimientos, ver cómo se posiciona de pronto entre un espacio laboral, teniendo en cuenta de pronto su historia de vida también y los esfuerzos que hizo para poder graduarse. Entonces, desde ahí, desde esa contribución que hacen los mismos estudiantes hacia la enseñanza que nosotros transmitimos, pienso que la universidad nos permite a nosotros ver y reconocer ese concepto de felicidad. Creo que entonces sí, la universidad es un buen escenario para la felicidad,
para que construya felicidad y dar felicidad a todos los estudiantes. ¿Qué opina? Sí, definitivamente comparto con el profesor la satisfacción, la felicidad que se siente en el momento de ver a una persona que pasó por tus manos, por tu formación, y ya verlo graduado es una felicidad muy, muy grande, ¿no? Porque tú cumpliste con esa función o ese rol que tiene la sociedad de formar a esas personas para que ellos transformen la sociedad. Claro que sí, y la universidad apoya y presta la felicidad a todas aquellas personas que quieran seguir formándose, quieran crecer y dar esas oportunidades en la ciudad. Entonces, bueno, hoy ya el tiempo se nos está acabando, vamos a dar por terminado y quisiera que me resumieran en una sola frase para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para usted, doctor Jorge? En libertad. Libertad. Doctor Eduardo. Tranquilidad. Tranquilidad, ingeniero. Amor y paz. Amor y paz, para mí creo que es una decisión. La felicidad para mí es una decisión. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Y como dice el ingeniero Omar, bien, nos vemos el próximo viernes y sean buenos ciudadanos.